En el día de su cumpleaños, un millonario viudo fue olvidado por sus propios hijos. Solo en una plaza, tarde por la noche, jamás habría imaginado que la mayor muestra de amor vendría de una niña desconocida y pobre, que apenas tenía qué comer. El reloj marcaba casi la medianoche y don Eduardo, un hombre de 60 años con más de 4 décadas de éxitos empresariales, se sentó en una banca del parque con la mirada perdida. Lo que había empezado siendo una salida para despejarse después de una reunión con sus abogados, terminó convertido en un momento de silencio pesado, un silencio que se sentía como una soledad absoluta. Hoy era su cumpleaños, y no había recibido ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un feliz cumpleaños de sus 3 hijos. Esa ausencia le dolía más que cualquier derrota en los negocios o la pérdida de su esposa, hace ya casi 15 años. Se ajustó la chaqueta sobre los hombros mientras el viento nocturno le traía el olor húmedo del césped. Cada farol encendido alrededor le recordaba todos los cumpleaños pasados, con familia, torta y regalos. Ahora, en cambio, solo había oscuridad, un parque medio vacío y el sonido lejano de un automóvil. Pensó en sus hijos. Laura, de 35 años, siempre tan centrada en su trabajo. Andrés, de 32, que apenas tenía tiempo para nada más que sus hijos. Y Sofía, de 29, que había tomado distancia sin explicar por qué. Él se preguntó en qué momento se habían ido, cómo dejaron de darle importancia a algo tan simple como una fecha. Se le apretó el estómago al pensar que quizá ya no le importaban, que para ellos él era solo un nombre que aparece en el testamento y punto. Sus manos temblaron un poco mientras miraba la banca fría, como si fuera la única compañía que le quedara esta noche. Entonces escuchó unos pasos suaves, apenas perceptibles sobre la hojarasca seca. Levantó la vista y vio a una niña pequeña, nívea de harapos, su cara sucia con señales de vida difícil. Tenía quizá 10 años, el cabello enredado y los ojos grandes, curiosos pero atentos. Se paró frente a él y le preguntó qué hacía ahí a esa hora. No había tono de miedo ni de desconfianza, solo una pregunta simple, directa. Él tardó un segundo en responder como si no supiera qué decir. Luego, con una sonrisa triste, le contestó que ese día era su cumpleaños. Ella lo miró sin entender al principio, y en sus ojos se asomó una mezcla de preocupación y algo parecido a ternura. No se apartó un paso, se quedó ahí. Don Eduardo le explicó que más temprano había esperado una llamada, un mensaje, pero nada llegó. La niña ladeó la cabeza, como si intentara comprender por qué alguien se olvidaría de un cumpleaños. Después de un instante, ella sacó de su bolsillo algunas monedas que había juntado recogiendo latas durante la semana. Monedas sucias y torcidas, pero eran todo lo que tenía. Con decisión, se fue sin palabras. Volvió unos pasos después y apareció con un pedazo de pastel envuelto en un papel apenas limpio. Lo puso en sus manos con cuidado, con una seriedad que sorprendió a don Eduardo. Él sintió el pastel frío, se lo acercó a la cara para olerlo, y sus ojos se aguaron. No era un pastel memorable ni estaba bien hecho. Quizás estaba seco, pero aquel gesto fue tan sincero y tan puro que le calentó el corazón helado. La niña sonrió con dulzura y le dijo, «Feliz cumpleaños», con voz suave, corta, perfecta. No dijo más y se quedó ahí, mirándolo a los ojos, esperando su reacción. Don Eduardo no pudo contener un nudo en la garganta. Tomó el pastel con ambas manos y le agradeció con voz temblorosa. En ese instante sintió que no estaba solo, que alguien a quien no conocía, alguien con menos de la mitad de su edad, había hecho por él lo que sus propios hijos no habían hecho. Recordarlo. Mostrarle que aún importaba. La niña asintió y retrocedió un paso. El viento siguió soplando, las hojas crujieron y la noche siguió su curso normal. Pero la banca dejó de sentirse fría, y dentro de don Eduardo algo cambió. Ese pedazo de pastel y ese gesto inesperado encendieron algo que creía abandonado. La niña se dio la vuelta sin decir adiós y se marchó hacia las sombras, dejándolo con el pedazo de pastel y una mezcla de esperanza y desconcierto.
Se quedó ahí unos minutos más, con el pastel sobre las rodillas, dejando que el sabor de 1900 ese momento empezara a derretir la soledad. No sabía quién era esa niña, ni cómo se llamaba, pero en su mente ya se formaba una idea clara. Mañana iba a buscarla. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir que tal vez ese cumpleaños no pasaría en blanco después de todo. Don Eduardo se quedó sentado en la banca del parque mucho tiempo después de que la niña desapareció entre los árboles. El pedazo de pastel seguía en sus manos, y por un momento no supo si comérselo, guardarlo o simplemente dejarlo ahí, como prueba de que algo diferente había pasado esa noche. Era un trozo pequeño, mal cortado, con un poco de crema en la orilla, pero para él valía más que cualquier pastel entero que hubiera comido en su vida. Se le quedó viendo como si fuera un tesoro. Lo probó con los dedos, apenas un bocado, y algo dentro de él se removió. No era el sabor, que era sencillo y hasta seco, sino lo que representaba. Nadie le había dado algo tan real en mucho tiempo. Por eso, sin pensarlo mucho, se levantó con lentitud y empezó a caminar en la dirección por donde se había ido la niña. No sabía bien a dónde iba, ni si la encontraría, pero sentía que no podía dejarlo así. Caminó por calles con banquetas rotas, pasó junto a edificios viejos, algunos con grafitis, otros cerrados con cortinas metálicas oxidadas. Era tarde, pero en esa parte de la ciudad aún había movimiento. Un señor con una bici vieja pasaba, vendiendo tamales. Un par de muchachos fumaban sentados en la banqueta. Una mujer mayor barría la entrada de su local. Don Eduardo no encajaba ahí. Su ropa cara, su reloj fino, su forma de caminar lo hacían ver como un pez fuera del agua. Aún así siguió. Preguntó a una señora si había visto a una niña pequeña, flaquita, con un suéter gris y zapatos rotos. La señora no sabía nada, pero le dijo que en la esquina a veces dormían unos niños que no tenían casa. Él agradeció y siguió caminando hasta que la vio. Estaba sentada junto a una pared, con las piernas cruzadas y la cabeza apoyada en una mochila vieja que usaba como almohada. Tenía los ojos cerrados, pero al sentir los pasos se incorporó rápido, como si temiera que la fueran a correr o a molestar. Cuando lo reconoció, su cara cambió. No sonrió, no dijo nada, solo lo miró con los ojos bien abiertos. Él se agachó frente a ella despacio, sin decir una palabra al principio. Después le preguntó su nombre. La niña dudó, pero respondió. Me dicen Lupita. No tenía apellido, o por lo menos no uno que recordara bien. A veces le decían otros nombres, pero ella siempre respondía a Lupita. Él le agradeció por el pastel. Le dijo que nadie había hecho algo así por él en años. Ella bajó la mirada, incómoda, como si no supiera qué hacer con esas palabras. Entonces él, sin pensarlo mucho, sacó su cartera y le ofreció un billete. Lupita lo miró como si le estuviera ofreciendo una piedra. No lo tomó. Le dijo que el pastel no era para que le dieran dinero, que lo compró porque le pareció triste verlo ahí solo. Eso lo dejó callado. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le decía algo sin esperar nada a cambio. Se le quebró la voz, pero no lloró. En cambio, se sentó junto a ella, en el suelo, y le preguntó si ya había comido. Ella movió la cabeza de lado, apenas un gesto. Él le ofreció llevarla a cenar, a un lugar con comida caliente y sillas de verdad. Ella dudó, preguntó si lo decía en serio. Él dijo que sí. Se levantaron y caminaron juntos hasta una fonda que quedaba a unas cuadras. El lugar era pequeño, con una tele colgada en la esquina, mesas de plástico y el olor de frijoles recién hechos en el aire. El dueño los miró raro al principio, pero no dijo nada. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Eduardo pidió lo mismo que ella: enchiladas rojas con queso. Comieron en silencio al principio. Luego, poco a poco, empezaron a hablar. Lupita le contó que vivía sola desde hacía un par de años, que a veces se juntaba con otros niños, pero no siempre. Le dijo que su mamá se había ido y su papá estaba en la cárcel, que recogía latas y cartón para juntar algo de dinero, y que dormía donde podía. Él la escuchó todo el tiempo sin interrumpirla. Después,
Le contó un poco de su vida también. No todos los detalles, pero sí lo suficiente para que ella supiera que había tenido una familia, una esposa que ya no estaba, y 3 hijos que no lo habían llamado ese día. Lupita no dijo nada, solo lo escuchó, y cuando terminaron de cenar, le preguntó si mañana iba a estar otra vez en el parque. Él le dijo que sí, a la misma hora. Ella asintió y se despidió con una pequeña sonrisa. Él le dio una bolsa con comida que había pedido para llevar, y le dijo que si necesitaba algo, que no dudara en buscarlo. Lupita se fue caminando con la bolsa en la mano y la cabeza alta, como si por primera vez en mucho tiempo alguien le hubiera hecho sentir importante. Don Eduardo la vio alejarse hasta que se perdió entre las luces bajas de la calle. Después salió de la fonda, miró el cielo oscuro y volvió a casa, pero algo en él ya no era igual. Por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de volver a salir al día siguiente. El siguiente día, don Eduardo llegó al parque media hora antes, como si el reloj corriera más lento solo por las ganas de volver a verla. Se sentó en la misma banca, con un par de bolsas en la mano, una con un sándwich, una botella de agua, y otra con un suéter pequeño que había comprado en una tienda cercana. Esperó en silencio, viendo cómo la gente pasaba apurada o con la cabeza agachada. El sol ya se estaba yendo cuando la vio venir desde la esquina, caminando tranquila, como si supiera que alguien la estaba esperando. Lupita tenía la misma ropa del día anterior, el mismo cabello desordenado, pero algo en su forma de caminar se veía distinto, más segura, como si esa banca fuera ya un lugar suyo. Cuando llegó, él se puso de pie, le sonrió y le ofreció la bolsa con el sándwich. Ella lo tomó sin decir mucho, se sentó a su lado y empezó a comer. Así, en silencio, pasaron los primeros minutos mirando hacia el lago artificial que brillaba con las luces de los faroles. Luego, él le pasó el suéter, y ella lo miró como si fuera algo que no se esperaba. Lo tocó con cuidado, lo puso sobre sus piernas, y luego lo abrazó sin decir gracias, pero con una mirada que decía todo. Empezaron a platicar despacito, sin apuros. Eduardo le preguntó si había dormido bien, y ella le contó que había pasado la noche en un rincón de una vecindad abandonada, donde no hacía tanto frío. Él quiso preguntarle más, pero se contuvo. Ella, en cambio, sí preguntó. Le dijo, ¿por qué estaba tan triste ayer? Y él respiró hondo. Le contó que su esposa se había muerto hacía muchos años, que sus hijos vivían ocupados, y que, aunque tenía dinero, a veces se sentía solo. Lupita lo escuchaba sin interrumpir, con los ojos puestos en él como si cada palabra fuera importante. Le dijo que su mamá también se fue, pero que ella creía que un día volvería. Eduardo no quiso romperle esa ilusión, así que solo asintió. Luego le preguntó si le gustaba la escuela. Ella se encogió de hombros y dijo que no iba desde hace 2 años, pero que le gustaba leer cuando encontraba libros en la basura. Le gustaban los cuentos, los que tenían dibujos, aunque ya se sabía muchos de memoria. Eduardo prometió traerle uno al día siguiente. Ella sonrió con fuerza, de esas sonrisas que no se ven todos los días. Le contó también que le gustaban los perros, que una vez tuvo uno que recogió en la calle, pero se lo quitaron. Él compartió que su esposa amaba a los perros también, que en su casa aún tenía fotos de ellos en la pared. Se rieron cuando él le dijo que uno de los perros se llamaba Benito y que se comía los zapatos. Lupita se echó a reír con ganas, tan fuerte que unos chicos que pasaban por ahí se voltearon a verlos. Eduardo se rió también, de esa forma que hace años no lo hacía. Después, ella se puso seria y le preguntó si le dolía no ver a sus hijos. Él se quedó callado un rato. Luego le dijo que sí, que mucho, que uno cree que cuando los hijos crecen van a estar ahí siempre, pero a veces no es así. Ella bajó la mirada, entendiendo más de lo que parecía. La noche cayó poco a poco, y la temperatura bajó, pero ellos no se movieron. Siguieron hablando, de todo y de nada. Eduardo le contó que le gustaba cocinar, aunque no lo hacía desde hace años, y ella dijo que nunca había comido algo hecho en una cocina de verdad, que todo lo suyo era de la calle o de un bote.
Prometieron que un día él le cocinaría algo. Lupita no quiso pedirlo, pero se le notó la ilusión en la cara. Ya era tarde cuando Eduardo se levantó y le preguntó si quería que la llevara a algún lado. Ella dijo que no, que estaba bien, que ya sabía dónde dormir esa noche. Él le pidió que tuviera cuidado. Le dio otra bolsa con galletas y ella se la guardó con cuidado. Antes de irse, ella le preguntó si mañana también estaría ahí. Él sonrió y dijo que sí, claro, que sí. Se despidieron con una pequeña sonrisa. Lupita se alejó caminando tranquila, con el suéter colgado del brazo. Eduardo se quedó viendo cómo desaparecía entre los árboles, y por un segundo sintió que el parque ya no era un lugar tan triste. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus palabras no se perdían en el aire, que alguien de verdad lo escuchaba, y aunque no lo dijo en voz alta, sabía que volvería a ese mismo lugar una y otra vez mientras ella estuviera ahí. Pasaron 3 días en los que don Eduardo y Lupita se encontraron sin falta en la misma banca del parque, siempre a la misma hora. A veces hablaban mucho, otras veces solo compartían silencio, comiendo algo sencillo o viendo pasar la gente. Él le llevó una chamarra, unos zapatos nuevos, una mochila con útiles y un libro con dibujos y letras grandes que encontró en una librería del centro. Lupita se reía como si esos momentos fueran lo mejor que le había pasado en mucho tiempo. Eduardo, por su parte, empezaba a notar que todo lo que le dolía hace apenas unos días ya no pesaba tanto. Empezó a sentirse útil otra vez, como si su vida tuviera un propósito nuevo que no tenía nada que ver con dinero o negocios. La 4ª tarde juntos, justo cuando el sol ya se escondía y el aire estaba más fresco, ella llegó con un raspón en la rodilla. Él se alarmó, pero ella le dijo que no era nada, que se cayó corriendo de una barda mientras jugaba con otro niño. Eduardo la revisó con cuidado, le limpió la herida con una botella de agua que traía y un pañuelo limpio. Lupita no se quejó, solo apretó los dientes. Luego se quedaron sentados en la banca, mirando hacia un grupo de niños que jugaban con una pelota vieja. Fue entonces cuando él, sin querer sonar dramático, le dijo que le gustaría ayudarla más, que no quería que siguiera durmiendo en la calle. Ella lo miró de lado, con los ojos un poco achicados, como si no terminara de creerle. Le preguntó si decía eso porque se sentía solo o porque realmente quería hacerlo. Él se quedó callado un segundo, sorprendido por lo directa que era, pero luego respondió que sí, que era por ambas cosas. Que sí se sentía solo, pero que también sentía que desde que ella apareció, su vida tenía otra energía. Lupita bajó la mirada. Le preguntó si sabía lo que estaba diciendo, que ella no era su nieta, ni su hija, ni su problema, que estaba acostumbrada a que la gente ofreciera cosas y luego desapareciera. Eduardo se sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Le explicó que no era como los demás, que no le estaba ofreciendo algo por lástima ni por obligación, sino porque quería hacerlo. Quería saber más de ella, quería verla crecer, quería acompañarla en lo que fuera posible. Lupita no dijo nada por un buen rato, solo lo escuchó y se quedó viendo al suelo. Después, con voz bajita pero firme, le preguntó si estaría ahí mañana, aunque lloviera. Él dijo que sí. Ella levantó la vista, lo miró de frente y le pidió que si de verdad iba a seguir viéndola, si de verdad pensaba ayudarla, entonces que no se desapareciera como los demás. Eduardo le juró que no lo haría, que si ella lo dejaba, él estaría ahí todos los días. Entonces ella le hizo una promesa también. Le dijo que si él no fallaba, ella tampoco, que cada tarde estaría ahí, aunque no trajera nada, aunque no comieran, aunque no hablaran, que mientras él la buscara, ella lo esperaría. Fue una promesa sencilla, sin palabras complicadas ni abrazos emotivos, solo una mirada seria, honesta, entre un hombre que ya no creía en segundas oportunidades y una niña que nunca había tenido una. Cuando se hizo más de noche, Lupita se levantó, tomó su mochila y se despidió con un simple «hasta mañana». Eduardo la vio irse otra vez como los días anteriores, pero esta vez sintió algo distinto. No era solo esperanza ni cariño, era un compromiso real.
algo que lo empujaba a no fallarle. Caminó de regreso a su coche con la promesa en la cabeza y una fuerza en el pecho que no había sentido desde hace años. Esa noche, cuando don Eduardo llegó a su casa, el silencio fue más fuerte que nunca. La entrada tenía luces perfectamente alineadas, los árboles podados al milímetro, y el jardín parecía de revista, pero a él todo eso ya le parecía irrelevante. Bajó del coche, saludó con un gesto al guardia de seguridad que apenas levantó la cabeza y entró a la casa. Encendió las luces del recibidor y el brillo del mármol pulido lo hizo entornar los ojos. La casa era grande, elegante, con muebles caros, cuadros firmados y ventanales enormes, pero todo se sentía frío, vacío, como si el lujo no sirviera para llenar lo que en realidad faltaba. Caminó por la sala, se quitó el saco, se aflojó la corbata y fue directo a la cocina. Abrió el refrigerador, lleno de comida en recipientes perfectos, etiquetados y con fechas, pero no le provocaba nada. Al final tomó un vaso con agua y se sentó en la barra, pensando en Lupita, en cómo lo había mirado, en cómo le había hecho prometer cosas que no cualquiera se atrevía a decirle. Era raro. Ella no lo trataba como millonario. No le tenía miedo ni lo miraba con interés por lo que tenía. Lo veía como un señor común, como alguien que simplemente estaba ahí. Subió a su habitación, cruzó el pasillo largo, ese que siempre se le hacía eterno. En las paredes colgaban fotos enmarcadas, él con su esposa, con los hijos pequeños, en vacaciones, en cenas formales. En una se veía a Laura en su graduación, a Andrés cargando a su primer hijo, a Sofía montada en un caballo. Todo se veía feliz, pero ahora esas fotos parecían pertenecer a otra vida. Entró a su recámara, encendió la lámpara de noche y se sentó en la cama. Ahí, el cuarto era enorme, silencioso, con sábanas limpias y aroma a lavanda, pero sin vida. Miró su celular. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Revisó el chat familiar donde había escrito algo hace días, y nadie había respondido. Sintió una punzada, pero la ignoró. Abrió una caja donde tenía guardadas algunas cosas de su esposa. Un perfume seco, una libreta de notas con letra apretada, y una carta que ella le escribió cuando cumplieron 20 años de casados. No la leyó, solo la sostuvo entre las manos. Pensó en ella, en cómo habría reaccionado si estuviera viva y viera lo que estaba pasando. Seguro le habría dicho que estaba haciendo lo correcto, que ayudar a esa niña no era una locura, que eso era lo que daba sentido a la vida. Dejó la carta sobre la cama, se cambió de ropa y bajó otra vez. Caminó hasta su oficina, una habitación con libreros, escritorio de madera pesada y un ventanal que daba al jardín. Encendió la computadora y empezó a buscar información sobre adopciones, sobre casas hogar, sobre los derechos de los menores en situación de calle. No tenía idea por dónde empezar, pero quería aprender. Quería saber cómo podía hacer algo bien hecho por ella. Se quedó leyendo hasta tarde. Al otro día, en la mañana, se topó con Julia, su asistente personal, que había llegado temprano como siempre. Ella era una mujer de unos 45 años, seria, ordenada, de esas que siempre tienen todo bajo control. Lo vio bajar las escaleras y le preguntó si necesitaba que le agendara una reunión o algo especial. Él le dijo que no, que ese día no iba a la oficina. Julia lo miró con duda, pero no dijo nada. En cambio, le preguntó si todo estaba bien. Él respondió que sí, que solo estaba haciendo unos cambios. Ella lo observó un momento más, notando algo distinto en su expresión. Luego se alejó hacia la oficina. Eduardo tomó el coche y salió sin decir mucho. Mientras manejaba, sintió que las calles por donde pasaba tenían otro color. Todo parecía más real, más crudo, más conectado a lo que de verdad importaba. Y aunque regresaba cada noche a esa casa enorme, con todo lo que uno pudiera comprar, ahora sabía que el lugar donde quería estar era esa banca del parque, con una niña que no tenía nada y, sin embargo, le estaba enseñando todo. Don Eduardo se quedó despierto más de la mitad de la noche, acostado en su cama sin poder dejar de pensar.
Tenía la vista fija en el techo, pero en realidad su cabeza estaba muy lejos de ahí. Pensaba en sus hijos, en cómo eran cuando eran niños, en esas épocas en que lo esperaban saltando en la puerta con dibujos en la mano, listos para enseñarle lo que habían hecho en la escuela. Recordaba a Laura preguntando si podían hornear galletas juntos, a Andrés subiendo a su espalda para jugar a ser un caballero, y a Sofía, que lloraba cada vez que él tenía que irse de viaje. Todo eso se sentía como si hubiera pasado en 1900 otra vida. En ese entonces trabajaba mucho, demasiado. Tenía metas, prisa, ganas de levantar la empresa, de asegurar el futuro de todos. Siempre decía que algún día iba a tener más tiempo para ellos, para estar en casa, para llevarlos a la escuela, para ir a las juntas de padres. Pero ese día nunca llegó. Cuando quiso darse cuenta, Laura ya se había vuelto una mujer dura, seria siempre con el teléfono en la oreja y hablando de cosas que no entendía. Andrés se volvió un papá que repetía sus mismos errores, metido hasta el cuello en su propia empresa, sin ver a sus propios hijos más que por las noches. Y Sofía, la más joven, fue la que más se alejó. Un día dejó de contestarle los mensajes, de pasar a saludar, y él nunca supo por qué. Le preguntó a sus otros hijos, pero ellos solo decían que así era Sofía. Nunca le explicaron nada más. Eduardo intentó acercarse muchas veces. Invitaciones a comer, mensajes, en fechas importantes, regalos en Navidad. Pero las respuestas eran cada vez más frías, más cortas. Con el tiempo dejó de insistir tanto. Empezó a aceptar que algo se había roto y que tal vez no se podía arreglar, aunque por dentro eso lo mataba. Recordaba también a su esposa, Maribel. Ella siempre le decía que los hijos no se crían con dinero, que lo que más necesitaban era tiempo, cariño, atención. A veces discutían por eso. Él le prometía que todo era por el bien de la familia, que cuando la empresa estuviera más estable, todo cambiaría, pero nunca cambió. Maribel lo acompañó en todo, lo apoyó, lo cuidó hasta el último día. Cuando se enfermó, él quiso compensarlo todo. La llenó de flores, le trajo doctores, la acompañó en cada consulta. Pero ya era tarde. Ella murió, en casa, en la misma habitación donde ahora él dormía solo. Desde entonces, las cosas se fueron apagando. Los hijos siguieron con sus vidas. La casa se volvió más silenciosa. Las cenas se hicieron escasas. Y los cumpleaños, como el de hace unos días, pasaron sin que nadie los recordara. Eduardo había aprendido a vivir con eso, o al menos eso creía, hasta que apareció Lupita. Ella, sin saberlo, había abierto una puerta que él pensaba cerrada para siempre. Por eso ahora el pasado pesaba más. No solo por lo que había perdido, sino por todo lo que no hizo cuando todavía podía. Esa noche bajó otra vez a su oficina. Sacó un álbum viejo, de esos que hacía años no tocaba. Pasó página por página, viendo las fotos de cuando sus hijos eran bebés, de los viajes, de las navidades, de los cumpleaños con piñatas en el jardín. Sonrió con tristeza al ver una donde Maribel sostenía a Sofía en brazos, los dos riendo a carcajadas. Cerró el álbum, se lo llevó al pecho y se quedó un rato así, con los ojos cerrados. El silencio de la casa era tan profundo que se podía escuchar el leve zumbido del refrigerador desde la cocina. Se prometió algo. No iba a cometer los mismos errores con Lupita. Si ella lo dejaba estar cerca, si confiaba en él, haría las cosas diferentes. Ya no tenía tiempo para dejarlo pasar. A la mañana siguiente, al salir de casa, le pidió a Julia que le consiguiera el contacto de algún abogado que supiera sobre tutelas, adopciones o lo que hiciera falta para ayudar a una menor en situación de calle. Julia lo miró con cara de sorpresa, pero no dijo nada. Solo asintió y se fue. Eduardo respiró hondo. Sabía que estaba entrando en un terreno nuevo, incierto, pero esta vez no iba a dejar que el pasado se repitiera. El reloj marcaba las 5:30 cuando don Eduardo llegó al parque ese día. Caminó directo a la banca, con paso firme, pero con esa ansiedad que uno siente cuando no sabe si algo bueno de verdad va a repetirse. Llevaba una bolsa en la mano con cosas que había preparado
con cuidado desde la mañana, una lonchera pequeña con comida casera, una botella de agua de sabor, unas calcetas nuevas y un cepillo para el cabello. Se sentó y se quedó viendo hacia el lago nervioso, como si esperara una respuesta a algo que no había dicho. Pasaron 20 minutos y ella no aparecía. Luego, media hora. Empezó a mirar su celular cada 5 minutos. Las dudas lo atacaban. ¿Y si ya no venía? ¿Y si se asustó? ¿Y si alguien más se la llevó? Estaba por levantarse a buscarla cuando la vio. Venía caminando rápido desde el otro extremo del parque, con la mochila colgada de un solo hombro y el suéter que él le dio doblado sobre el brazo. Tenía la cara un poco sucia y el cabello más enredado que otros días, pero al verlo, le sonrió. No fue una sonrisa exagerada ni forzada. Fue chiquita, honesta, como un saludo sin palabras. Eduardo sintió un alivio tan grande que por poco se le sale un suspiro. Cuando llegó, se sentó a su lado sin decir mucho y miró la bolsa que él llevaba. Él se la ofreció sin hablar. Ella la revisó, sacó la lonchera y dijo, ¿tú hiciste esto? Él respondió que sí. Lupita se lo quedó viendo como si no supiera si creerle. Luego sonrió otra vez, más grande, y abrió la tapa. Olía a comida de casa, arroz con pollo, frijolitos y tortillas envueltas en papel aluminio. Comió con ganas, sin prisa, mientras Eduardo la veía sin decir nada. Era como si con solo observarla pudiera sentir que estaba haciendo algo bien. Cuando terminó le pasó la botella de agua y sacó el cepillo. Lupita lo tomó con cuidado. Lo vio como si fuera algo valioso. Él le preguntó si podía ayudarle con el cabello. Ella dudó, pero luego se dio la vuelta y se quedó quieta. Eduardo se puso nervioso. Nunca había hecho eso, ni con sus hijas cuando eran pequeñas. Pero con paciencia empezó a pasarle el cepillo, despacio, tratando de no lastimarla. El cabello estaba lleno de nudos y polvo, pero ella no se quejaba, solo respiraba hondo, como si sintiera que alguien la cuidaba por primera vez en mucho tiempo. Después de unos minutos, se acomodó mejor, y él terminó con una pequeña liga que traía en la bolsa. Le hizo una coleta baja y le dijo que ya estaba. Ella se volteó, tocó el peinado con la mano y se rió bajito. Le dijo que se sentía rara, como si fuera otra niña. Eduardo solo la miró y asintió. Pasaron un buen rato hablando. Ella le contó que había dormido en un callejón porque los demás lugares estaban llenos. Le dijo que una señora le había ofrecido dejarla dormir en su azotea, pero que al final resultó un lugar peligroso, con gente borracha y ruidos raros. Eduardo se enojó por dentro, pero no lo dejó ver. Le preguntó si alguna vez había ido a una casa hogar. Ella dijo que sí, una vez, pero que se escapó porque ahí la trataban mal. No le daban comida suficiente y la hacían limpiar todo el día. Él le preguntó si quería ir a un lugar diferente, uno donde sí se sintiera segura. Lupita se encogió de hombros. Le dijo que ya no confiaba en esos lugares, pero que si él conocía uno bueno, tal vez lo pensaría. Eduardo sintió que tenía una oportunidad, pero no quería presionarla. Así que solo le dijo que iba a averiguar, que ella no tenía que decidir nada todavía, pero que él quería ayudarla. Cuando se empezó a hacer de noche, le propuso llevarla a cenar a un lugar mejor que la fonda del otro día. Ella aceptó. Subieron al coche juntos. Ella iba sentada muy recta, mirando todo como si fuera su primera vez en un auto. Eduardo eligió un restaurante sencillo, pero bonito, con luces cálidas y música bajita. Al principio, la mesera los miró raro, pero él le explicó que Lupita era una amiga especial. No hubo más preguntas. Ella pidió una hamburguesa con papas y agua de horchata. Eduardo comió lo mismo. Platicaron un poco más, rieron con una historia que él le contó de cuando era joven, y se cayó en un río por querer impresionar a una chica. Lupita soltó una carcajada tan fuerte que la señora de la mesa de al lado la volteó a ver. Ella bajó la cabeza, apenada, pero Eduardo le dijo que no pasaba nada, que su risa era lo mejor que había escuchado en días. Al terminar le preguntó si quería que la llevara a casa, pero ella dijo que no, que ya sabía cómo moverse,
que no se preocupara. Él le dio una bolsa con comida para más tarde, un paquete de toallitas húmedas y una linterna pequeña que compró por si tenía que andar por calles oscuras. Ella lo miró como si fuera demasiado. Le preguntó por qué hacía todo eso. Eduardo no supo bien qué decir. Le dijo la verdad, que no quería que se sintiera sola, que él sabía lo que era, eso, y que quería estar ahí para ella si lo necesitaba. Ella no respondió, solo lo abrazó rápido sin decir nada. Luego se bajó del coche y se perdió entre las sombras de la calle. Eduardo se quedó mirando un rato, con el motor encendido, con una mezcla de alegría y preocupación que no sabía cómo acomodar en el pecho. Julia ya tenía varios días notando los cambios en el comportamiento de don Eduardo. Desde que trabajaba con él, jamás lo había visto salir tan seguido sin avisar, ni faltar a las reuniones importantes, ni cancelar juntas con inversionistas. No era el mismo hombre puntual, serio y enfocado que ella conocía desde hacía años. Aunque por fuera se mostraba tranquila, por dentro estaba inquieta, no por preocupación real, sino porque empezaba a perder el control que siempre tuvo sobre la rutina del señor. A Julia le gustaba que todo estuviera bajo su mando, las cuentas, los horarios, los contactos, hasta los detalles personales. Ella se sentía parte esencial en la vida del jefe, y ahora que él empezaba a actuar por su cuenta, eso la descolocaba. Un lunes, lo vio salir por la puerta principal antes del mediodía, sin decir a dónde iba. Esperó a que se alejara, y luego bajó rápido a la cochera. Preguntó al guardia si sabía a dónde había ido, pero el guardia se encogió de hombros. Julia se mordió los labios y decidió seguirlo. Subió a su coche y manejó despacio por las calles cercanas hasta que lo vio estacionado cerca de un parque del centro. No lo podía creer. Lo observó desde lejos. Él caminaba con una bolsa en la mano, se detuvo junto a una banca, y ahí estaba ella, una niña flaca, mal vestida, con el cabello suelto y la cara sucia. Se sentaron juntos, empezaron a platicar como si se conocieran desde hace años. Julia se quedó paralizada. Algo no le gustaba. Se fue a su casa esa noche con un nudo en el estómago. No podía entender por qué alguien como don Eduardo, con cientos en todo lo que tenía, estaba pasando tiempo con una niña en situación de calle. Y no una vez, sino todos los días. Algo le olía mal. Empezó a pensar cosas. ¿Y si esa niña lo estaba manipulando? ¿Y si lo estaba usando para conseguir cosas? ¿Y si él se estaba volviendo loco? Julia no sabía si era preocupación real o miedo a perder influencia sobre él. Pero al día siguiente llegó temprano a la oficina y le pidió hablar en privado. Eduardo la recibió con amabilidad, como siempre, y se sentaron en el estudio. Ella fue directa. Le preguntó si se sentía bien, si había algo que quisiera contarle. Él se rió un poco. Le dijo que sí, que se sentía más vivo que en años. Julia forzó una sonrisa. Le preguntó entonces si tenía algo que ver con la niña que había visto con él en el parque. Él no se sorprendió. Le dijo que sí, que se llamaba Lupita, y que estaba ayudando a una niña que vivía en la calle porque sentía que era lo correcto. Julia le dijo que entendía, pero que debía tener cuidado, que la gente podía malinterpretar todo, que una figura como él no podía andar recogiendo niñas de la calle sin levantar sospechas. Eduardo frunció el ceño. No le gustó el tono. Le respondió que no estaba recogiendo a nadie, que estaba acompañando a alguien que lo había ayudado cuando nadie más lo hizo. Julia insistió. Le dijo que había riesgos, que esa niña podía meterlo en problemas, que no sabía quién era, ni de dónde venía ni qué podía esconder. Él contestó que estaba consciente de todo eso, pero que no iba a dejarla sola solo por miedo, que si ella no podía entender eso, entonces era su problema. Julia salió molesta de esa conversación. Algo en ella hizo clic. Sabía que si esa niña seguía cerca, iba a perder el control que había tenido por años sobre Eduardo. Decidió entonces actuar de otra forma. No iba a enfrentarlo de frente. Empezó a revisar discretamente los estados de cuenta, las cámaras de seguridad, los registros de salida.
También llamó a Laura, la hija mayor, con la excusa de solo saludar. Le preguntó cómo estaba su papá, si sabía lo que estaba haciendo últimamente. Laura respondió que no mucho, que apenas hablaban. Entonces Julia le soltó con tono inocente que tal vez deberían estar más atentos, que últimamente lo había notado raro. Laura no dijo nada al principio, pero luego prometió llamarlo. Julia colgó satisfecha. No le gustaba perder terreno, y si tenía que poner a los hijos en contra para recuperar el control, lo iba a hacer. Esa misma tarde, cuando Eduardo salió otra vez rumbo al parque, Julia lo miró desde la ventana. No dijo nada, solo se quedó ahí, observando cómo el hombre que siempre fue tan predecible, ahora se estaba dejando guiar por algo que ella no podía controlar. El cariño real. Esa tarde el parque estaba más lleno de lo normal. Había niños jugando con pelotas, parejas caminando de la mano, señoras con sus perros. Don Eduardo se sentó en la banca de siempre con una bolsa en la mano, pero esta vez no traía comida ni libros, solo una pequeña caja con unas cosas que había preparado con calma por la mañana. No tardó en ver a Lupita. Venía con paso rápido, como si tuviera prisa, pero con una sonrisa tímida que le salía apenas al verlo. Se sentó a su lado, estiró las piernas y le dijo que ese día había vendido un poco más de latas que otros días. Él sonrió. No era por la noticia, sino por verla bien, entera, segura. Le preguntó si tenía hambre, y ella dijo que sí, pero no como otros días. No traía la cara cansada ni los hombros caídos. Eduardo aprovechó ese momento. Le preguntó, sin rodeos, si alguna vez había pensado en vivir en una casa. No por una noche ni por unos días. Una casa de verdad. Lupita lo miró de lado, sin entender. Le preguntó si hablaba de un albergue. Él le dijo que no, que hablaba de su casa, la suya. Lupita se quedó congelada. Lo miró directo como tratando de averiguar si estaba bromeando. Eduardo le explicó que no era una invitación por lástima ni algo temporal, que quería que fuera a vivir con él, que tenía espacio, comida, una cama limpia y que nadie iba a molestarla. Le prometió que nadie la tocaría, que nadie la obligaría a nada, que solo quería que estuviera bien, segura. Lupita guardó silencio. No dijo nada, por varios segundos. Luego le preguntó si estaba seguro de eso. Eduardo asintió sin dudar. Ella bajó la mirada, empezó a rascarse una uña y le dijo que eso no era normal, que los adultos no hacían eso, que muchos decían que querían ayudar, pero luego se cansaban, o peor. Él le dijo que entendía su miedo, que no la forzaría a nada, pero que si ella decía que sí, tenía la puerta abierta. Lupita se levantó, caminó unos pasos, se giró y volvió a sentarse. Le preguntó cómo era su casa. Eduardo se la describió. Una casa grande con muchas habitaciones, una cocina enorme, un jardín y una recámara para ella si lo decidía. Le dijo que había libros, juegos, una tele con muchos canales y una regadera con agua caliente. Lupita tragó saliva. No sabía si reír o llorar. Le preguntó si vivía solo. Él dijo que sí, que sus hijos ya no vivían con él. Le preguntó si sus hijos sabían lo que estaba haciendo. Eduardo dudó un segundo, pero dijo que no, todavía no. Ella lo miró con más atención. Le dijo que eso no era un detalle menor, que si alguien la veía en su casa podían pensar cosas, que podían acusarlo. Eduardo lo sabía. Por eso le explicó que estaba buscando asesoría legal, que no estaba actuando a lo loco, que quería hacerlo bien, que quería que ella tuviera derechos, que no fuera solo una visita. Lupita suspiró. Dijo que nunca había dormido en una casa de verdad, que tenía miedo, que no sabía si iba a saber comportarse, si iba a romper algo, si se iba a sentir como una extraña. Él le tomó la mano con cuidado, sin apretarla, y le dijo que solo tenía que ser ella, que no tenía que cambiar ni fingir nada, que si un día no se sentía bien podía decirlo, que él no la iba a regañar ni correr, que si le costaba trabajo confiar, estaba bien, que lo único que le pedía era que lo intentara. Lupita no respondió.
Se quedó callada viendo hacia el piso. Luego le preguntó si podía ir solo por una noche. Para ver. Eduardo sonrió. Le dijo que claro, que podía ir cuando ella quisiera y quedarse el tiempo que deseara. Esa noche, por primera vez, subieron juntos al coche rumbo a la casa de Eduardo. Lupita no hablaba mucho. Iba mirando todo por la ventana. Al llegar, el portón eléctrico se abrió despacio. Ella apretó los ojos, sorprendida. La casa era enorme, con luces en el jardín, árboles bien cuidados y una fuente al centro. Cuando entraron, ella se quedó parada en la entrada. No quería ensuciar el piso. Eduardo le dijo que no se preocupara. Le mostró la sala, la cocina, el comedor. Todo parecía sacado de una película. Lupita tocaba las cosas con la yema de los dedos como si fueran frágiles. Eduardo la llevó a una recámara que había preparado para ella. Cama limpia, cobijas nuevas, una lámpara con forma de estrella y una silla con cojines. Ella se quedó en la puerta sin moverse. Le preguntó si podía entrar con zapatos. Él se rió y le dijo que hiciera lo que quisiera. Lupita se sentó en la cama y hundió las manos en las sábanas. Luego le preguntó si podía bañarse. Eduardo le mostró el baño, dejó una toalla, shampoo, jabón y salió para dejarla sola. Mientras ella se bañaba, él se quedó sentado en la sala, nervioso. No sabía si al salir ella diría que quería irse. No sabía si se quedaría a dormir. Cuando ella bajó, con la ropa limpia que él le había comprado, se veía distinta. No era la ropa, era la cara. Se veía más tranquila, más niña. Se sentó a cenar con él en la cocina. Comieron cereal con leche y pan tostado. Nada complicado, pero para ella era una cena de lujo. Al terminar, Eduardo le preguntó si quería ver la tele. Ella asintió. Vieron una película vieja de esas que él siempre repetía. Y cuando se hizo tarde, ella se levantó, lo miró y le preguntó si podía dormir ahí esa noche. Él le dijo que sí, por supuesto. Subió a su cuarto, cerró la puerta y no bajó más. Eduardo se quedó en la sala en silencio con una mezcla de nervios y alivio. Esa noche, por primera vez en años, en esa casa se escuchó algo diferente. Pasos pequeños, una puerta que se cerraba con cuidado y el leve crujido de una cama siendo ocupada. El primer paso estaba dado. La luz del sol entró despacio por la ventana del cuarto de Lupita. Ella abrió los ojos con lentitud, desorientada por un momento. Se quedó acostada unos minutos mirando el techo blanco, escuchando los sonidos de una casa que no era la suya, el tic-tac de un reloj lejano, el zumbido bajito del refrigerador, pasos suaves en el pasillo. Al principio pensó que todo había sido un sueño, pero luego sintió el peso de la cobija sobre el cuerpo, suave y calientita, y supo que no estaba soñando. Se levantó despacio, caminó descalza hasta la puerta, la abrió con cuidado y salió al pasillo. La casa olía a pan tostado y café. Bajó las escaleras y encontró a don Eduardo en la cocina, sirviendo jugo en 2 vasos. Al verla, sonrió y le dijo, «Buenos días». Ella respondió con voz bajita, pero firme. Se sentó en una de las sillas altas frente a la barra, y él le puso un plato con hotcakes, fruta picada y un poquito de miel. Lupita miró el plato como si fuera oro. Empezó a comer sin prisa, disfrutando cada bocado. Eduardo no dejaba de observarla, con una mezcla de ternura y orgullo. Le preguntó si había dormido bien. Ella dijo que sí, como nunca. Luego se quedaron en silencio unos minutos. Él no quería apresurarla a nada. Solo le dijo que ese día podía hacer lo que quisiera, que podía ver la tele, leer, dibujar, salir al jardín. Lupita se quedó pensando. Luego le pidió una hoja y unos colores. Eduardo buscó en un cajón y le pasó todo lo que encontró. Ella se tiró en el suelo de la sala y empezó a dibujar. Dibujó una casa con jardín, una niña con coleta, un perro. Cuando terminó le mostró el dibujo. Eduardo lo colgó en el refrigerador con un imán en forma de manzana. Le dijo que estaba hermoso. Ella se sonrojó un poco, pero no dijo nada. Más tarde, salieron al jardín.
Lupita corrió por el pasto como si nunca hubiera tocado césped tan verde. Se subió a un columpio viejo que había colgado de un árbol hacía años, cuando sus hijos eran pequeños. Eduardo la empujó con cuidado. Ella se reía con fuerza, con la cabeza hacia atrás y los pies apuntando al cielo. Por un rato, todo se sintió perfecto. En la tarde, ella le preguntó si podía ayudarlo a cocinar. Entraron a la cocina, se lavaron las manos, y él le enseñó a hacer tortitas de papa. Ella estaba feliz. Amasaba la mezcla con las manos, se ensuciaba, pero no le importaba. Eduardo le decía cómo hacerlo y ella lo seguía como si fuera una experta. Cuando terminaron, comieron juntos frente a la tele. Ella le preguntó cosas de su vida, de cuando era niño, de qué quería ser de grande. Él le contó que de joven quería ser piloto, pero que su papá lo metió a trabajar desde muy chico. Ella dijo que quería ser maestra o veterinaria. Luego, sin que nadie se lo esperara, le preguntó si él la veía como una hija. Eduardo se quedó callado. Le respondió que no sabía si era eso exactamente, pero que la quería mucho. Que la cuidaría como a una hija si ella se lo permitía. Ella bajó la mirada. Le dijo que no sabía si podía ser hija de alguien otra vez, que ya se había acostumbrado a estar sola. Eduardo le tomó la mano y le dijo que no tenía que decidirlo ahora, que solo viviera ese día, que lo disfrutara. Por la noche, antes de dormir, Lupita le pidió ver otra película. Eligieron una animada, con animales que hablaban. Se sentaron en el sillón con una cobija grande y comieron palomitas. Lupita se quedó dormida antes de que terminara la película. Eduardo la cargó despacio y la llevó a su cuarto. La arropó, con cuidado, le acomodó el cabello y antes de salir apagó la luz. Se quedó un segundo en la puerta, viendo cómo respiraba tranquila. Cerró la puerta sin ruido y bajó con una sonrisa que no se le quitó en toda la noche. Sentía que, por fin, su casa tenía vida otra vez. Julia llevaba días sintiendo que algo se le estaba yendo de las manos. Desde que supo que la niña se había quedado a dormir en la casa, no podía pensar en otra cosa. Le costaba concentrarse en el trabajo, contestar correos, revisar los pendientes. Todo le sonaba lejano comparado con esa idea que no podía soltar. Don Eduardo, su jefe de toda la vida metiendo a una niña de la calle a vivir con él. Para Julia eso no era normal, no era seguro, no era lógico. Pero más allá de todo eso, no le gustaba lo que estaba pasando porque sentía que estaba perdiendo el control sobre su entorno. Ella llevaba años manejando cada detalle en esa casa. Sabía a qué hora se tomaba el café, qué marcas prefería, cuándo se sentía mal aunque no lo dijera. Era quien le organizaba los viajes, las reuniones, los pagos, todo. Y ahora, de un momento a otro, ese lugar tranquilo y predecible se estaba llenando de risas, de ruido, de desorden. Peor aún, todo eso venía de una niña que no conocía, que no confiaba, y que claramente había llegado para quedarse. Ese martes en la mañana, cuando llegó a la casa y vio los zapatos de Lupita tirados junto a la puerta, apretó la mandíbula. Luego entró a la cocina y se encontró con una escena que le revolvió el estómago. Don Eduardo y la niña desayunando juntos, entre platos sin lavar, un sartén con huevo aún caliente y dibujos pegados con imanes en el refrigerador. Él la saludó con una sonrisa, como si todo fuera completamente normal. Lupita también la miró, pero no dijo nada. Julia apenas si pudo decir buenos días. Subió a la oficina sin decir una palabra más, y desde ahí empezó a mover hilos. Lo primero que hizo fue llamar a Laura, la hija mayor de don Eduardo. Le habló con tono amable, como siempre, pero soltó la bomba en los primeros 3 minutos. Que su papá estaba actuando raro, que había una niña viviendo con él, una niña de la calle, que no sabía bien qué estaba pasando, pero que tenía miedo de que alguien se aprovechara de la situación. Laura se quedó en silencio. No lo podía creer. Julia le insistió en que fuera a visitarlo, que hablara con él, que no dejara que las cosas se salieran de control. Laura prometió hacerlo. Julia colgó satisfecha, pero no se detuvo ahí.
Llamó a una amiga suya que trabajaba en la delegación, en el área de menores. Le preguntó qué pasaba si alguien acogía a una niña sin estar registrado como tutor, sin papeles, sin nada legal. La amiga le explicó que eso podía traer problemas, que incluso se podía ver como una situación irregular. Julia agradeció, colgó y sonrió para sí. Tenía la información que necesitaba. Por la tarde, bajó otra vez a la sala y encontró a Eduardo leyendo un cuento con Lupita. Ella estaba sentada junto a él, con una manta en las piernas, escuchando con atención. Julia se aclaró la garganta. Él levantó la vista. Le dijo que necesitaban hablar. Eduardo se disculpó con Lupita y fue con Julia a la oficina. Una vez adentro, ella cerró la puerta y no se guardó nada. Le dijo que lo estaba haciendo mal, que esa niña no podía estar ahí sin supervisión, que era peligroso, que alguien podía denunciarlo. Eduardo la miró con calma. Le dijo que sabía lo que estaba haciendo, que no era un loco ni un irresponsable, que estaba buscando la forma legal de hacer las cosas, pero que mientras tanto, no pensaba dejar sola a Lupita. Julia se desesperó. Le preguntó si pensaba adoptarla. Él no respondió directo. Solo dijo que estaba pensando en todo. Julia no podía creerlo. Le dijo que lo estaban engañando, que esa niña podía tener familia, que podía estar fingiendo. Eduardo le pidió que se retirara si no iba a respetar lo que estaba haciendo. Julia lo miró con una mezcla de enojo y tristeza. Nunca lo había visto así. No gritaba, pero se notaba firme. Ella salió de la oficina con el corazón latiéndole fuerte. Se encerró en su auto y respiró hondo. No pensaba rendirse. Si no podía convencerlo a él, convencería a sus hijos. Y si eso no funcionaba, buscaría otra forma. Pero no iba a dejar que esa niña cambiara todo lo que ella había construido durante años. La llamada de Laura llegó una noche mientras Eduardo y Lupita veían una película en la sala, cada uno con una taza de chocolate caliente. El celular vibró sobre la mesa y Eduardo, sin pensar mucho, lo contestó. Al otro lado, la voz de su hija sonó cortante, directa, como si ya viniera molesta desde antes de marcar. Le dijo que necesitaban hablar, que había cosas que no entendía y que no podía quedarse sin decir nada. Eduardo le preguntó si estaba bien. Ella no respondió eso. Solo dijo que iría a la casa el viernes por la tarde, con Andrés y Sofía, que los tres tenían que hablar con él en persona. Eduardo se quedó en silencio un segundo. Luego dijo que estaba bien. Colgó y se quedó mirando el celular unos segundos más, sin moverse. Lupita lo notó, claro. Le preguntó si todo estaba bien. Él le dijo que sí, pero su cara decía otra cosa. Ella no insistió. Solo se acomodó la cobija y siguieron viendo la película. Al día siguiente la casa estuvo más callada. Eduardo andaba distraído, pensativo, y Lupita lo dejaba en paz. No quería meter la pata. El viernes llegó, y con él, los tres hermanos. Laura llegó primero, como siempre, puntual y seria. Entró como si fuera su casa. Saludó apenas y se fue directo a la sala. Andrés llegó 15 minutos después, con el celular en la mano, como si no tuviera tiempo para eso. Sofía fue la última, y se notaba nerviosa. Hacía mucho que no iba. Eduardo los recibió con calma, pero por dentro se le revolvía todo. No era una visita cualquiera, se notaba en el ambiente. Los hizo pasar, les ofreció algo de tomar, pero nadie quiso. Se sentaron en los sillones grandes, cada uno con el cuerpo tenso, como si estuvieran esperando malas noticias. Laura fue la primera en hablar. Le preguntó directamente quién era la niña que estaba viviendo con él. Eduardo no se hizo el tonto. Les dijo la verdad, que se llamaba Lupita, que tenía 10 años y que estaba en la calle cuando la conoció, que le dio un pedazo de pastel el día de su cumpleaños, y que desde entonces algo cambió en él, que empezó a visitarla, a conocerla, y que ahora vivía ahí. Andrés preguntó si estaba loco. Sofía solo bajó la mirada. Laura le dijo que eso no era normal, que podía meterse en problemas legales. Eduardo les explicó que no era una decisión tomada a la ligera,
que estaba viendo la forma de hacerlo todo bien, legal, con ayuda de abogados, que no era una niña cualquiera, que era alguien que le devolvió algo que había perdido hacía mucho. Andrés levantó la voz. Le dijo que tenía nietos, que por qué no se acercaba a ellos en vez de recoger niñas desconocidas. Eduardo le respondió que no era lo mismo, que con sus nietos apenas si lo veían, que ni siquiera sabían cómo era él en realidad. Laura dijo que no podían dejar que siguiera así, que la gente podía hablar, que si algo pasaba, iba a quedar mal toda la familia. Eduardo se levantó, les dijo que no les pedía permiso, que solo quería que entendieran, que Lupita no era una carga ni un problema, que era una niña que había sufrido más que muchos adultos y que solo necesitaba un lugar seguro. Sofía, por fin, habló. Les dijo a sus hermanos que quizá no era tan grave, que si él estaba feliz tal vez debían confiar. Laura la miró como si no la reconociera. Andrés solo negó con la cabeza. Dijeron que hablarían con un abogado por su cuenta, que querían estar seguros de que todo era legal. Eduardo les dijo que hicieran lo que quisieran, pero que mientras tanto, Lupita se quedaría. En ese momento, ella bajó las escaleras. Había escuchado todo. Se paró en la entrada de la sala, con la cara seria. Laura la miró de arriba a abajo. Andrés también. Sofía fue la única que le sonrió un poco. Lupita no dijo nada. Solo se quedó parada ahí, firme, sin llorar, sin esconderse. Eduardo se acercó. Le puso la mano en el hombro y la presentó. Ella es Lupita, y está en mi casa porque aquí quiero que esté. Nadie respondió. La tensión llenaba la sala como humo espeso. Después de unos segundos eternos, Laura se levantó. Dijo que ya tenían claro todo, que hablarían con sus abogados y que luego verían qué hacer. Salió sin despedirse. Andrés la siguió, murmurando algo. Sofía fue la última. Se acercó a Eduardo, lo abrazó y le dijo en voz baja que esperaba que todo saliera bien. También abrazó a Lupita, rápido pero sincero. Luego se fue. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Eduardo respiró hondo, se pasó la mano por la cara y se sentó. Lupita fue hacia él, se sentó a su lado y le preguntó si todo eso era culpa suya. Eduardo le dijo que no, que al contrario, que por primera vez en mucho tiempo, tenía algo por lo cual pelear. Después de la reunión con sus hijos, Eduardo intentó mantener la calma, pero por dentro no dejaba de pensar en todo lo que podía salir mal. Sabía que Laura no se iba a quedar de brazos cruzados. Sabía que Andrés no confiaba en nadie más que en sus números y su cuenta de banco. Solo Sofía le había mostrado un poco de comprensión, pero aún así no era suficiente para bajar la guardia. Al día siguiente, se despertó temprano, bajó a la cocina y encontró a Julia sentada en la barra con una carpeta en las manos. No era raro verla trabajar desde ahí, pero esa mañana algo se sentía distinto. Su mirada era más fría, su tono más seco. Le dijo que necesitaban hablar. Eduardo, ya acostumbrado a sus cambios de ánimo, le pidió que esperara un momento mientras preparaba café, pero ella no esperó. Le soltó que había hecho algunas investigaciones por su cuenta, que había llamado a la delegación para preguntar por Lupita, que había visitado un centro de menores y que nadie tenía registro de una niña con ese nombre y esas características. Eduardo se le quedó viendo sin decir nada. Julia siguió. Le dijo que eso podía significar dos cosas. O la niña estaba mintiendo, o estaba escondiendo algo. Eduardo le preguntó con qué derecho había hecho eso. Ella le respondió que con el derecho de alguien que lo conoce desde hace años y que no quiere verlo envuelto en problemas, que lo hacía por su bien. Pero Eduardo no le creyó ni una palabra. Sabía que Julia nunca se había metido tanto sin esperar algo a cambio. Lo que no se imaginaba era lo que venía. Esa misma tarde, cuando Eduardo salió a hacer unas compras, Julia aprovechó que Lupita estaba sola viendo televisión en la sala y se le acercó con una sonrisa fingida. Se sentó junto a ella y empezó a hablar como si nada. Le dijo que sabía
que todo eso debía parecerle un sueño, que una casa así, comida caliente, ropa limpia, era algo que no se encontraba en cualquier parte. Lupita no respondió. Julia siguió. Le dijo que ojalá pudiera quedarse, pero que eso no dependía de ella, que había reglas, leyes, cosas que ni Eduardo podía evitar, que pronto vendría gente a hacer preguntas. Lupita la miró con el ceño fruncido. Julia le dijo que era mejor que fuera pensando en volver a donde vino, que no se hiciera ilusiones, que si se quedaba mucho más tiempo, podía causarle un problema grande a Eduardo. Lupita sintió un nudo en la garganta. No entendía si estaba amenazándola o solo intentando asustarla. Cuando Eduardo volvió, la niña estaba callada, seria, con los ojos rojos. No quiso contarle nada de inmediato, pero esa noche, mientras cenaban, le preguntó si era cierto que podía meterse en problemas por tenerla ahí. Eduardo se quedó helado. Le preguntó quién le había dicho eso. Lupita dudó, pero terminó diciéndolo. Julia. Al escuchar su nombre, Eduardo apretó el tenedor. Terminó de comer en silencio, llevó los platos a la cocina y subió directamente a la oficina. Julia estaba ahí, como siempre, revisando papeles. Él no le gritó. Le preguntó directamente si había hablado con Lupita. Ella dijo que sí, que solo le explicó la realidad. Eduardo le preguntó si la amenazó. Julia se puso a la defensiva. Dijo que solo fue honesta, que alguien tenía que abrirle los ojos. Eduardo le pidió que no se acercara más a la niña, que si volvía a hablar con ella sin su permiso, se acababa todo. Julia quiso defenderse, pero él fue claro. No quería su opinión, ni su ayuda. Desde ese momento, las cosas cambiaron. Julia empezó a comportarse diferente. Ya no bajaba a desayunar, evitaba a Lupita, pero también empezó a mover cosas por debajo del agua. Llamó a un contacto que tenía en un bufete de abogados. Les pidió una consulta hipotética. Luego contactó a un periodista que conocía, desde hacía años, y le preguntó qué pasaría si un empresario importante estuviera ocultando a una menor en su casa, sin los documentos legales. El periodista, siempre hambriento de historias fuertes, se mostró interesado. Julia no dijo nombres, pero sembró la semilla. Eduardo no sabía nada de eso, pero Lupita sí sentía algo raro. Desde ese día, ya no se sentía tan segura en la casa. Julia la miraba de reojo cuando pasaba, cerraba puertas, murmuraba por teléfono. Una noche, la niña bajó por agua y escuchó a Julia hablar en voz baja en la cocina. Decía cosas como, ya no tarda en caer, y el viejo está ciego. Lupita subió corriendo y le contó todo a Eduardo. Al día siguiente, él le pidió a Julia que se tomara una semana libre, que necesitaba el espacio. Ella aceptó, pero con una sonrisa que no le gustó nada. Se fue de la casa con su carpeta bajo el brazo, dejando atrás una nube de tensión que no desapareció tan fácil. Esa mañana Eduardo se levantó con la cabeza a 1000 por hora. Desde que Julia se había ido, la casa estaba más tranquila, pero él sabía que no podía relajarse. Algo en su interior le decía que no era el final, que lo peor apenas venía. Julia no era de las que aceptaban un no como respuesta, mucho menos cuando sentía que estaba perdiendo control. Aún así, Eduardo no quería vivir con miedo ni con dudas. Tenía que hacer algo. Se metió a bañar temprano, se vistió sin prisas, preparó el desayuno para él y Lupita, y mientras comían, le dijo con tono serio pero tranquilo que ese día iba a tomar una decisión importante. Lupita lo miró con cara de susto, como si esperara una mala noticia. Eduardo le dijo que no se preocupara, que no era nada malo, pero que necesitaba salir y ver a alguien. La llevó con una amiga que tenía una cafetería, una señora mayor de mucha confianza que la trató con cariño desde el primer momento. Le pidió que cuidara de ella unas horas. Lupita aceptó, aunque se le notaba la inquietud. Eduardo salió, directo a la oficina de su abogado de confianza, don Fermín, un hombre mayor, serio, pero de esos que siempre van al grano. Le contó todo desde el principio, sin ocultar nada.
cómo conoció a Lupita, cómo había llegado a vivir con él, lo que sabía de su pasado y lo que no. Le habló también de Julia, de sus amenazas, de las llamadas extrañas, de la tensión que había dejado en la casa. Don Fermín lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, le preguntó si de verdad estaba dispuesto a todo por esa niña. Eduardo no dudó ni un segundo. Le dijo que sí, que no sabía si era amor de padre, si era algo más emocional, pero que no podía dejarla sola. Que si no la ayudaba a él, nadie más lo haría. Don Fermín le explicó que el camino legal no era fácil, que había que buscar si la niña tenía algún familiar, si había un acta de nacimiento, si existía un registro en el DIF, o si alguien la estaba buscando. Le advirtió que todo eso podía tardar, y que durante ese proceso, cualquier denuncia, malintencionada, podía complicarle la vida. Eduardo se quedó pensativo. Le preguntó si había forma de protegerla mientras tanto. Fermín le dijo que sí, que podían avanzar con una solicitud de custodia temporal, mientras se investigaba todo. Lo demás, que eso al menos dejaría claro que no estaba escondiendo nada. Eduardo aceptó. Firmó papeles, dio todos sus datos, y encargó al abogado que hiciera todo lo necesario lo más rápido posible. Después de eso, no volvió a casa de inmediato. Fue a una imprenta y mandó hacer algo especial. Luego pasó a una tienda de muebles para encargar una cama más grande, una repisa con cajones y una lámpara nueva. También compró una mochila escolar, lápices, colores, un par de cuadernos y una lonchera. Al final del día, fue por Lupita, a la cafetería. Ella lo recibió con una sonrisa medio apagada. Le preguntó si todo estaba bien. Él le dijo que sí, que había tomado la decisión de cuidarla como se merecía, pero que ahora tenían que hacer las cosas con calma y por el camino correcto. Lupita no entendía mucho, pero asintió. En el coche de regreso a casa le explicó que ya estaban en trámite legal para que ella pudiera vivir con él sin problemas, que si alguien preguntaba, que no se asustara, que todo estaba bajo control. Esa noche, mientras cenaban, tocaron el timbre. Era un mensajero con una caja. Eduardo la abrió en la sala. Adentro estaba un cartel enmarcado con una frase que decía: «Aquí no sobra nadie. Aquí estás en casa». Lupita se quedó callada. Se le aguaron los ojos. Eduardo lo colgó en su cuarto. Al rato, ella bajó en pijama, lo abrazó y le dijo: «Gracias. Solo eso. Gracias». Eduardo no dijo nada, solo le acarició la cabeza. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil, pero ya no tenía dudas. Iba a pelear por ella hasta donde fuera necesario. Pasaron 3 días desde que Julia se alejó de la casa, pero su sombra seguía rondando. Eduardo dormía poco, se despertaba cada cierto rato a revisar cámaras, checar puertas, ver que todo estuviera en su lugar. No se lo decía a Lupita, pero la tensión no se le quitaba. La niña, por su parte, intentaba no mostrar miedo, aunque se le notaba en los ojos cuando escuchaba un ruido fuerte, o cuando el teléfono sonaba y nadie contestaba. Esa tarde, mientras Eduardo estaba revisando unos papeles en la oficina de la casa, recibió una llamada del banco. Le dijeron que habían detectado movimientos extraños en una de sus cuentas personales. Cargos repetidos, montos retirados en efectivo, algunas transferencias a nombres desconocidos. Eduardo, sorprendido, pidió que le mandaran un informe completo. Al revisarlo, su corazón se aceleró. Los movimientos no eran de ahora. Habían empezado meses atrás. Al principio eran montos pequeños que podían pasar desapercibidos, pero luego fueron subiendo. Lo peor era que esos movimientos venían desde la cuenta que tenía acceso solo una persona: Julia. En ese momento todo encajó. Su insistencia en manejar los pagos, sus visitas frecuentes al banco, las explicaciones que a veces no tenían sentido. Eduardo llamó de inmediato a Fermín, su abogado. Le contó lo que pasaba. Fermín le dijo que no perdieran tiempo, que revisaran todo a fondo, incluso los contratos antiguos, los pagos de proveedores, todo. Eduardo pasó la noche revisando carpetas,
documentos guardados, facturas digitales. Al día siguiente, encontró algo más. Julia había falsificado su firma en al menos 3 autorizaciones. Eso ya era grave. No era solo un robo, era fraude. Fue entonces que entendió por qué Julia estaba tan empeñada en sacar a Lupita de la casa. Porque con ella ahí, todo se estaba saliendo de control. La niña era testigo de cosas, preguntaba, se metía a la cocina, se paseaba por todos lados. Julia ya no tenía privacidad. No podía moverse con la misma libertad. Y además Eduardo había dejado de depender tanto de ella. Julia lo sabía, y eso la tenía contra la pared. Esa misma tarde, Eduardo fue a casa de Fermín con todos los papeles. Le pidió que iniciaran una denuncia formal. Fermín accedió, pero también le advirtió que eso podría desatar algo más grande. Julia no era cualquier persona. Tenía contactos, sabía cómo manipular las cosas. Eduardo le dijo que no le importaba, que no iba a permitir que alguien que traicionó su confianza siguiera paseándose como si nada. Esa noche, Eduardo le contó todo a Lupita. No los detalles financieros, pero sí lo importante, que Julia no era quien decía ser, que se había aprovechado de él durante años, que probablemente muchas cosas que antes no entendía ahora tenían sentido. Lupita se quedó callada, procesando. Luego le dijo que lo sentía pero que no se sorprendía, que desde el primer día, Julia le pareció alguien con doble cara. Eduardo asintió. Le dijo que ahora más que nunca necesitaban estar unidos, que, si Julia decidía atacar, iban a estar preparados. No pasaron más de 2 días cuando llegó una notificación judicial. Julia había presentado una demanda. Decía que Eduardo estaba mentalmente inestable, que estaba siendo manipulado por una menor desconocida, y que por eso había empezado a tomar decisiones erráticas, incluyendo el despido injustificado de personal de confianza. Pedía una revisión médica obligatoria y una suspensión temporal de sus facultades para administrar su patrimonio. Eduardo leyó el documento con rabia. Fermín lo tranquilizó. Le dijo que eso no iba a prosperar si actuaban bien, que ya tenían pruebas del fraude, que Julia solo estaba tratando de hacer ruido para desviar la atención. Pero no podían confiarse. Había que responder con firmeza. Lupita escuchó todo desde el pasillo. No quería intervenir, pero se le revolvía el estómago. Esa noche, mientras Eduardo dormía en el sofá agotado por el día, ella se sentó a su lado, lo cubrió con una manta y le acarició la frente. Por dentro, sabía que algo grande se venía, pero también sentía que ya no era la misma niña asustada de antes. Ahora tenía a alguien que peleaba por ella, y eso, aunque fuera difícil, lo hacía todo diferente. Desde que se confirmaron los fraudes y Julia presentó esa demanda absurda, Eduardo no perdió tiempo. Quería cerrar ese capítulo con la frente en alto. Sabía que quedarse callado sería darle más poder, así que pidió una cita urgente en su empresa. Llamó al equipo legal completo y también al contador general. Se reunieron en una sala de juntas donde había pasado miles de horas, pero esa vez el ambiente era otro. Cuando llegó, todos ya sabían lo que estaba pasando. Fermín ya había filtrado contacto, los documentos, las pruebas, las firmas falsas, las transferencias. Eduardo pidió que entrara Julia. La citaron bajo la excusa de una auditoría. Cuando entró lo saludó con una sonrisa fingida, como si nada hubiera pasado. Él no respondió. Le pidió que tomara asiento. Entonces Fermín comenzó a leer los documentos uno por uno. Julia intentó interrumpir, pero nadie la dejó. Cada firma, cada retiro, cada documento la hundía más. Luego vino el contador, con un archivo digital en pantalla, mostrando los movimientos que llevaban meses detectándose, pero que hasta ahora nadie se había atrevido a revisar a fondo. Julia empezó a sudar. Su sonrisa desapareció. Dijo que todo era un malentendido, que seguramente alguien había usado su acceso sin permiso. Eduardo no le creyó ni una palabra. Sacó una hoja, la puso sobre la mesa y se la empujó con el dedo. Era su carta de despido, efectiva de inmediato. Julia se quedó paralizada. Miró a todos como si esperara que alguien la defendiera,
Pero nadie dijo nada. Eduardo le dijo que también la estaban denunciando ante las autoridades, que ya no era su empleada, ni su asistente, ni su conocida, que no quería volver a verla cerca. Julia se levantó bruscamente, recogió su bolso, y antes de salir, se acercó a Eduardo con la cara transformada. Ya no era la mujer educada ni la profesional que todos conocían. Su voz cambió. Le dijo que se estaba equivocando, que no sabía con quién se metía, que podía arruinarle la vida con una sola llamada. Eduardo no se movió, solo la miró con calma. Julia lo amenazó con los medios, con los hijos, con sacar a la luz verdades que nadie quería escuchar. Le dijo que esa niña le había lavado el cerebro, que lo estaba usando, que se iba a arrepentir. Eduardo le respondió con una sola frase: «Lo único que lamento es no haber abierto los ojos antes». Julia se fue, pero no sin antes girarse una última vez y soltar la frase que marcaría lo que venía: «Esto no se va a quedar así». Esa tarde, al volver a casa, Eduardo encontró a Lupita leyendo en la sala. Cuando lo vio entrar, se levantó rápido. Le preguntó si todo había salido bien. Él le dijo que sí, que ya no tenían que preocuparse por Julia. Pero Lupita, con esa intuición que solo tienen los que han sobrevivido, no estaba tan tranquila. Le preguntó si creía que ella iba a quedarse callada. Eduardo se encogió de hombros. Le dijo que tal vez no, pero que ya no estaban solos, que ahora tenían la ley de su lado, pruebas, gente que los respaldaba. Lupita no dijo nada, solo asintió. Esa noche Eduardo recibió un mensaje anónimo al celular. Era una foto de él saliendo del parque, con Lupita caminando a su lado. Abajo, un mensaje corto: «No todos lo ven como algo bonito». Eduardo se quedó mirando la pantalla. No tenía miedo, pero sí rabia. Sabía que era Julia, sabía que estaba jugando sucio. Llamó a Fermín y le mandó la imagen. Le pidió que se movieran rápido con la denuncia. Fermín le dijo que ya estaban en eso, que Julia no tenía idea de lo que venía, que si pensaba que podía intimidarlos estaba equivocada. Esa noche, Eduardo abrazó a Lupita antes de dormir. Le dijo que pasara lo que pasara, él no se iba a rendir. Y ella, con los ojos bien abiertos, le creyó. Después de todo el caos con Julia, la casa volvió a tomar aire poco a poco. Eduardo se dedicó esos días solo a Lupita. No quiso hablar más con abogados, ni revisar cuentas, ni responder llamadas de los hijos. Quería enfocarse en lo que realmente importaba: ella. Lupita también lo notó. Ya no caminaba con los hombros tensos ni con la mirada baja. Empezó a agarrar confianza de verdad. Se despertaba antes que él, preparaba la mesa con cereal y platos, y cuando él bajaba le decía «Buenos días», con una sonrisa que antes no existía. Se volvió parte de la casa como si siempre hubiera estado ahí. Ayudaba a regar las plantas. Ponía música mientras limpiaban juntos. Decoró su cuarto con dibujos nuevos, y hasta le pidió a Eduardo que le enseñara a usar la lavadora. Una tarde, él le dijo que saldrían a dar una vuelta fuera de la ciudad. Subieron al coche con una mochila pequeña y sin decirle a dónde iban. Manejó por más de una hora, hasta llegar a un pueblo viejo donde, según Lupita, había nacido. Ella no recordaba casi nada, solo el nombre del lugar. Eduardo quiso investigar si había algún registro, algún conocido, alguien que pudiera darles información sobre su pasado. Llegaron a una plaza con bancas de metal, un mercado con olor a pan y un par de tiendas viejas. Caminaron sin rumbo, preguntaron en el registro civil, en la iglesia, en el hospital. Nadie recordaba a una niña con ese nombre, pero en una tienda de abarrotes, una señora mayor los escuchó hablar y se acercó. Les dijo que hace años una mujer con una niña vivió ahí unos meses, que se quedaban en una casa prestada, y que un día se fueron sin avisar, que la niña era flaquita, con los mismos ojos que Lupita. Eduardo le mostró una foto. La señora asintió. «Sí, es ella», dijo sin dudar. Eduardo sintió que el corazón le latía más fuerte. Le preguntó si recordaba el nombre de la mamá.
La señora pensó un poco y dijo algo que les cambió el ritmo del día. Tenía el mismo apellido que usted. Eduardo se quedó helado. Preguntó de nuevo, y la señora repitió el apellido. Dijo que era una mujer joven, con el cabello rizado, que siempre decía que el papá de la niña no sabía que existía. Lupita se quedó muda. Eduardo no supo qué pensar. Le pidió a la señora que describiera mejor a la mujer. Ella lo hizo. Cada detalle iba encajando. Eduardo le preguntó si tenía alguna foto. La señora dijo que no, pero que podía darles la dirección de la casa donde se quedaban. Fueron hasta allá. Estaba vacía, abandonada. Pero en una de las paredes, dentro de un cuarto polvoriento, había un dibujo pintado con crayones. Una niña con trenzas y un perro. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Lupita lo tocó con la mano. Fui yo, dijo sin titubear. Esa noche, ya de regreso en casa, ninguno de los dos hablaba. Eduardo se metió al estudio y sacó una caja con fotos viejas. Buscó entre ellas una por una, hasta que encontró una donde aparecía su hijo mayor, Andrés, con una chica que apenas recordaba. Una novia fugaz, de cuando él tenía 20 y tantos. Eduardo la miró con atención. Era la misma que la señora describió. No había duda. Esa mujer era la mamá de 1900, Lupita. Lo entendió todo. Se quedó en silencio unos segundos y luego salió de la oficina. Buscó a Lupita. La encontró sentada en el jardín viendo las estrellas. Se sentó a su lado. No supo cómo decirlo. Solo le preguntó si recordaba a su papá. Ella dijo que no, que su mamá nunca hablaba de él. Eduardo respiró hondo. Le dijo que tenía algo importante que contarle. Y con calma, sin adornos, le explicó que había muchas posibilidades de que Andrés, su hijo, fuera su padre. Lupita se quedó quieta. Lo miró pero no dijo nada. No lloró, no gritó. Solo preguntó si eso era seguro. Eduardo le dijo que no del todo, pero que todo indicaba que sí. Ella se abrazó las rodillas. Dijo que entonces eso la hacía parte de la familia. Eduardo le dijo que para él ya lo era, sin importar los papeles. Lupita se le acercó y apoyó la cabeza en su hombro. No hablaron más esa noche, pero el silencio decía todo. Al día siguiente de haber descubierto la posibilidad de que Lupita fuera nieta de Eduardo, él se levantó temprano con una sola cosa en la cabeza. Necesitaba hablar con Andrés. No podía dejar pasar el tiempo, ni andar con rodeos. Sabía que era una conversación incómoda, pero ya no había marcha atrás. Llamó a su hijo y le pidió que fuera a la casa. Andrés preguntó si era urgente. Eduardo le dijo que sí, que era importante. 2 horas después, Andrés llegó. Traía la misma cara seria de siempre, la camisa planchada, el reloj caro, y esa actitud de «estoy ocupado, dime rápido». Eduardo le ofreció café. Andrés dijo que no. Se sentaron en la sala. Eduardo fue directo al punto. Le preguntó si recordaba a una muchacha con la que salió años atrás, una tal Mariela, de un pueblo cerca de Guanajuato. Andrés se quedó en blanco. Tardó en responder. Luego dijo que sí, que se acordaba vagamente, que fue algo corto, sin importancia. Eduardo le preguntó si alguna vez supo que esa mujer tuvo una hija. Andrés se puso tenso. Le dijo que no, que nunca le dijeron nada. Eduardo le enseñó una foto. Era una imagen vieja de Mariela que él había encontrado en una caja olvidada, junto con una carta que nunca abrió. Andrés la miró un rato largo. Luego tragó saliva. Eduardo le dijo que había estado con Lupita en ese pueblo, que una señora mayor los reconoció, que describió a Mariela con detalle, que dijo que esa niña era hija de Mariela y que el apellido coincidía. Andrés no lo podía creer. Dijo que era imposible, que nadie le dijo nada. Eduardo sacó otra foto, esta vez de Lupita. Le pidió que la mirara bien. Andrés la observó en silencio. Luego bajó la vista. No dijo nada. Eduardo insistió. Si había una mínima posibilidad de que fuera su hija, tenía que saberlo. Andrés empezó a ponerse nervioso. Se levantó, caminó por la sala
Se pasó las manos por la cara. Finalmente, dijo que una vez, cuando terminó con Mariela, ella le dijo que si algún día pasaba algo, él no tenía que preocuparse, que ella se haría cargo sola, pero que nunca lo buscó, nunca insistió. Eduardo le preguntó si estaba dispuesto a hacerse una prueba de ADN. Andrés dudó, dijo que era mucho, que tenía su vida hecha, que no podía con eso. Eduardo le respondió con firmeza, que no se trataba de él, que se trataba de una niña que había vivido en la calle, que había sobrevivido sola, y que ahora tenía la posibilidad de saber de dónde venía. Andrés por primera vez bajó la guardia. Dijo que sí, que lo haría, pero que necesitaba tiempo. Eduardo no le respondió. Solo se levantó y lo acompañó a la puerta. Esa noche, cuando volvió del trabajo, Eduardo encontró a Lupita en la cocina, comiendo pan con chocolate. Se sentó a su lado y le dijo que ya había hablado con Andrés. Ella lo miró esperando algo. Eduardo le dijo que Andrés no estaba seguro, pero que aceptó hacerse la prueba. Lupita no sonrió ni se puso triste. Solo dijo, «Ok». Luego preguntó, ¿qué pasaba si sí era su papá? Eduardo le dijo que no lo sabía, que eso no cambiaba nada entre ellos, que él iba a seguir ahí, siempre. Lupita asintió. Dijo que solo quería saber, que no esperaba nada más. Eduardo le acarició el cabello y le dijo que estaba orgulloso de ella. En silencio, los dos entendieron que estaban entrando en un nuevo capítulo. Uno que podía traer respuestas, pero también más preguntas. Y aunque no sabían lo que venía, lo iban a enfrentar juntos. La prueba de ADN se hizo en silencio. Andrés fue al laboratorio sin decirle a nadie más. Se tomó la muestra y se fue sin mirar atrás. Eduardo acompañó a Lupita en todo momento, sin mostrarle su propia ansiedad. La niña estaba tranquila por fuera, pero se notaba en sus ojos que no era cualquier cosa. Pasaron 3 días antes de que llegaran los resultados. El sobre era pequeño, delgado, pero pesaba como si trajera una piedra adentro. Eduardo lo abrió solo en la oficina con las manos temblorosas. Lo leyó 2 veces. Luego lo dejó sobre el escritorio y salió al jardín, donde Lupita estaba dibujando con crayones. Se sentó a su lado y le dijo, «Es positivo». Ella no reaccionó de inmediato. Solo lo miró, bajó la vista y siguió coloreando. Luego dijo, «Lo sabía». Eduardo le preguntó cómo se sentía. Ella solo encogió los hombros. Dijo que no cambiaba nada, pero que al menos ahora entendía por qué tenía los mismos ojos. Esa tarde, Eduardo llamó a sus 3 hijos. Les pidió que vinieran a la casa esa misma noche. No dio explicaciones, solo dijo que era urgente. Laura llegó primero, como siempre, con cara de pocos amigos. Luego llegó Sofía, con una expresión seria pero más suave. Andrés fue el último en llegar. Estaba nervioso, se le notaba. Se sentaron todos en la sala, igual que aquella vez semanas atrás. Lupita no bajó. Eduardo les explicó que ya había confirmado lo que sospechaba. Lupita era hija de Andrés. Nadie dijo nada por unos segundos. Laura fue la primera en reaccionar. Preguntó si estaba bromeando. Eduardo le dijo que no. Le mostró la prueba. Andrés no habló. Tenía la mirada clavada en el piso. Laura se levantó. Empezó a caminar por la sala, como si necesitara moverse para entender. Dijo que eso era una locura, que cómo era posible que nadie supiera nada. Eduardo le explicó lo que Mariela le había dicho a la señora del pueblo, lo que Andrés le había contado. Laura se volteó hacia su hermano. Le gritó que por qué nunca dijo nada, que si ya sabía por qué se quedó callado. Andrés levantó la voz. Le dijo que él no lo sabía, que no lo supo nunca, que si lo hubiera sabido, tal vez todo sería distinto. Laura no se calmaba. Decía que eso iba a ser un escándalo, que qué iban a decir los medios, los socios, los empleados. Sofía fue la que la interrumpió. Le dijo que ya era suficiente, que estaban hablando de una niña, no de una empresa, que si alguien tenía que pensar en eso, era Lupita. Andrés se puso de pie. Dijo que no sabía qué hacer.
que no estaba listo para ser papá. Eduardo le respondió que nadie le estaba pidiendo eso, que él estaba al frente, que no iba a soltar a Lupita, que solo quería que Andrés lo supiera, que no hubiera secretos. Andrés preguntó si Lupita lo sabía. Eduardo dijo que sí, que ella lo había tomado con calma, pero que claramente estaba esperando algo. Andrés se pasó la mano por el rostro, dijo que necesitaba tiempo. Laura estalló otra vez, le dijo que esto iba a afectar a todos. Eduardo le respondió que si eso era lo que le preocupaba, entonces mejor no dijera nada más, que Lupita no había pedido nacer, ni estar sola, ni llegar a esa familia, que si no estaban dispuestos a abrir el corazón, que al menos no estorbaran. Laura lo miró como si no lo conociera. Le dijo que ya no lo reconocía. Eduardo respondió que ahora sí se estaba reconociendo él, que por fin estaba haciendo algo que valía la pena. Sofía se levantó, caminó hacia su papá y lo abrazó. Le dijo que estaba orgullosa, que aunque no sabía cómo manejarlo todo, iba a estar ahí. Laura tomó su bolso y se fue sin despedirse. Andrés salió después, sin decir más. Eduardo se quedó solo con Sofía. Lupita bajó minutos después. Le preguntó si ya se habían ido. Eduardo dijo que sí. Ella preguntó cómo había salido, todo. Él dijo que hubo de todo. Lupita solo asintió. Dijo que se lo imaginaba. Luego se sentó en el sillón, con las piernas cruzadas, y se puso a ver caricaturas. Eduardo la miró. Pensó que a pesar del lío, ella seguía siendo una niña, y esa era la única verdad que valía. Pasaron un par de días desde la confrontación familiar, y por más que Eduardo trató de mantener la calma, sabía que Julia no se quedaría callada. Esa mañana recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, encontró copias de documentos privados, contratos, cuentas bancarias, archivos que revelaban detalles de su vida empresarial y personal. También había fotos de él con Lupita en el parque, en la casa, en el coche, todo en blanco y negro, recortado con cuidado. Al reverso de una foto, estaba escrito en letra rasposa: "No todos lo aprueban". Eduardo sintió un frío en el pecho. Sabía que Julia todavía estaba en movimiento. Esa misma tarde recibió una llamada de prensa. Un periodista que había estado en contacto con Julia le pidió una entrevista urgente para hablar de un escándalo que sacudirá a la élite. Eduardo no contestó, pero después del teléfono, volvió a sonar. Era Julia, con voz suave y peligrosa. Le dijo que había hecho lo que le advirtió. Iba a contar verdades que nadie esperaba. Eduardo cerró los ojos. Ya no había marcha atrás. Julia ya estaba usando medios y documentos para atacarlo. Ella estaba moviéndose rápido, sin piedad, y todo indicaba que lo estaba vilipendiando ante la opinión pública. Eduardo no sabía qué iba a pasar. Sí sabía que ahora tenían una batalla abierta. Esa noche, Lupita lo encontró en la oficina viendo el paquete. Él la tomó de la mano. Le explicó que Julia estaba intentando traer problemas, que estaba siendo injusta. La niña lo miró fija. Le preguntó si podía asustarse. Eduardo respondió que no lo suficiente para salirse del camino, que iban a seguir adelante, juntos, que si Julia traía sus sombras ellos respondían con luz. Lupita asintió. No dijo más, pero Eduardo sintió un calor en el pecho al verla firme. Estaban listos. Y justo cuando la noche cubría la casa, sonó otro mensaje en el teléfono. El periodista adjuntaba un titular preliminar: empresario millonario ocultando bajo su techo una menor sin explicaciones. Y con eso, la batalla pública comenzaba. La noticia reventó en redes sociales antes de que amaneciera. Titulares con letras grandes hablaban de un empresario de alto perfil que escondía a una niña en su casa. No decían nombres, pero las fotos lo dejaban claro. Era Eduardo. Los comentarios empezaron a multiplicarse. Algunos decían que era un héroe, otros que había perdido la cabeza. Algunos lo llamaban loco, otros lo aplaudían. Las televisoras empezaron a buscarlo. Los reporteros acampaban frente a su casa.
Querían una declaración, una foto, cualquier cosa. Eduardo, por indicación de Fermín, no dijo nada al principio. Solo reforzaron la seguridad de la casa, cerraron cortinas, apagaron luces y mantuvieron todo bajo perfil. Pero eso no duró mucho. Una mañana, Lupita bajó a la cocina y vio a Eduardo con el rostro serio, leyendo el periódico. En portada estaba su foto con ella en el jardín, con un título que decía, «Protección o capricho millonario». Ella se quedó helada. Le preguntó si eso era malo. Él la miró y le dijo que no era culpa suya, que había gente que no entendía lo que hacían, que había gente que hablaba sin saber, pero que eso no iba a cambiar nada entre ellos. Esa tarde, Fermín convocó una rueda de prensa. Fue sencilla, sin luces ni show. Eduardo apareció con traje oscuro, serio, pero con la voz firme. Explicó cómo conoció a Lupita, cómo fue su decisión de ayudarla, cómo todo estaba siguiendo un proceso legal y que no había nada oscuro, sucio ni ilegal en lo que estaban haciendo. Dijo que no se iba a esconder, que no iba a avergonzarse por cuidar a alguien que lo necesitaba. La prensa no tardó en reaccionar. Algunos medios se bajaron del escándalo, otros apretaron más fuerte. Julia, mientras tanto, empezó a aparecer en programas de chismes, dando entrevistas, mostrando papeles editados, contando su versión como una víctima, despedida por proteger al jefe. Usaba frases como «me amenazó», «me ocultó cosas», «temí por mi seguridad». La opinión pública se dividió. Unos se iban con ella, otros se indignaban por cómo atacaban a un hombre mayor y a una niña que solo buscaban algo de paz. Eduardo y Lupita no podían salir sin cámaras siguiéndolos. Fueron días tensos. Lupita dejó de salir al jardín. Empezó a dormir mal. Soñaba que venía gente a separarlos. Eduardo hizo todo lo posible por mantenerla tranquila. Le cocinaba, le contaba historias, le ponía películas, pero sabía que nada de eso era suficiente. Decidieron hablar con un psicólogo infantil, no para decirle que algo estaba mal, sino para ayudarla a sobrellevar el caos. El especialista fue claro: la niña estaba fuerte pero no era inmune, que necesitaba sentir estabilidad, protección real, que si se sentía atacada, podía cerrarse otra vez. Eso fue lo que empujó a Eduardo a actuar con más fuerza. Con ayuda de Fermín interpusieron una contrademanda contra Julia por difamación, acoso y falsificación de documentos. Presentaron las pruebas públicas, mostraron los fraudes, las cuentas robadas, las firmas falsas. La historia cambió poco a poco. Los medios empezaron a enfocarse en eso, en cómo Julia, por años, había manipulado la vida del empresario. En Mino Center, cómo había usado su puesto para enriquecerse y luego para vengarse. Los comentarios empezaron a volverse a favor de Eduardo y Lupita, pero el daño ya estaba hecho. A pesar de que la verdad empezaba a salir, Eduardo sabía que no iba a recuperar del todo su privacidad, que siempre habría alguien que dudara, que señalara, que comentara sin saber. Una noche, mientras veían televisión, Lupita le preguntó si todo eso iba a terminar algún día. Eduardo le dijo que no lo sabía, pero que lo importante era que él no iba a irse, y ella tampoco. Que lo que tenían no se lo podía borrar un escándalo. Ella asintió. Le dijo que si algún día él se cansaba de todo eso, que se lo dijera. Eduardo soltó el control de la tele, la miró fijo y le dijo que jamás, que si había algo que lo hacía fuerte era ella, y ahí se quedaron, sin más palabras, como si el ruido del mundo se apagara un rato. Después de semanas de escándalos, fotos, titulares y cámaras en la puerta, llegó un momento que nadie vio venir. Una periodista joven, de esas que no buscan chismes sino historias con sentido, contactó a Fermín y le pidió algo inusual. No quería entrevistar a Eduardo, quería hablar con Lupita. Le prometió que no sería en vivo, que no sacaría nada sin permiso, que solo quería conocer la versión de quien todos hablaban pero nadie escuchaba. Al principio, Eduardo dijo que no,
No quería exponerla más. Pero fue Lupita quien se le acercó y le dijo que sí quería hablar, que ya estaba cansada de que todos dijeran cosas por ella, que si alguien iba a contar su historia, iba a ser ella misma. Eduardo le preguntó si estaba segura. Ella le dijo que sí. Así que al día siguiente, la periodista llegó a la casa. Lupita la recibió en la sala con un vestido sencillo y una coleta alta. La periodista, Clara, se sentó frente a ella con una libreta y una grabadora. Le dijo que podía detener la entrevista cuando quisiera. Lupita respiró hondo y empezó. Habló con voz firme, sin llorar, sin titubear. Dijo que sí, que había vivido en la calle, que había dormido en banquetas, en azoteas, en parques, que la gente la miraba feo, como si fuera invisible o un problema, que muchas veces tuvo miedo, que muchas veces pensó que no iba a despertar, pero que un día, en su peor noche, vio a un señor solo en una banca y algo en su cara le hizo detenerse. Que ese señor no le pidió nada, no le ofreció dulces ni dinero, solo le habló como si la conociera. Dijo que era su cumpleaños. Y eso fue todo. Lupita contó que con las monedas que tenía compró un pedazo de pastel, que lo hizo porque sintió que él lo necesitaba más que ella, y que desde ese momento, su vida cambió. Contó cómo Eduardo la buscó, la ayudó, la cuidó. Dijo que nunca le prometió cosas mágicas, ni le pidió que lo llamara papá, ni trató de cambiarla, que solo le dio un cuarto, comida caliente, seguridad. Lupita dijo que mucha gente cree que un niño necesita juguetes, viajes, ropa, pero que lo único que ella necesitaba era sentir que alguien la veía, que no estaba sola. Habló de cómo se sintió al saber que Andrés era su papá. Dijo que no lo odiaba, que no lo culpaba, que no esperaba nada de él, pero que ahora sabía de dónde venía, y eso le bastaba. Contó cómo fue enterarse de lo que Julia había hecho, cómo la hizo sentir insegura, cómo la hizo temer que otra vez iba a ser abandonada, pero que Eduardo no la dejó, que le creyó, que le dijo, «Aquí está segura». La periodista no interrumpió en ningún momento, solo anotaba, grababa, escuchaba. Lupita habló también de los insultos que había leído en internet, de cómo le decían que era una aprovechada, una mentirosa, una niña de la calle que se metió en 1900 donde no debía. Dijo que no entendía por qué la gente podía decir cosas tan feas sin conocerla, pero que no iba a dejar que eso la rompiera, que ahora tenía una voz y la iba a usar. Cuando terminó, la periodista le preguntó si quería que publicara eso. Lupita le dijo que sí, pero completo, sin recortes, tal como lo dijo. Eduardo escuchó todo desde el pasillo. Se le humedecieron los ojos, pero no quiso entrar. Cuando la periodista se fue, Lupita fue a su cuarto como si nada. Se puso a dibujar. Esa noche, el artículo salió. No era un escándalo, era una historia. «La niña de la banca habla», decía el título, y el país la escuchó. Nadie lo esperaba, pero al día siguiente del artículo todo empezó a cambiar. Las redes que antes estaban llenas de críticas se llenaron ahora de mensajes de apoyo. Gente de todos lados comentaba lo valiente que fue Lupita al hablar. Muchos decían que jamás habían escuchado a una niña contar su historia así, sin pena, sin esconder lo duro que había vivido. Algunos medios que antes atacaban a Eduardo empezaron a retractarse. Dijeron que habían juzgado sin saber, que se habían dejado llevar por una ex empleada resentida. Julia, que hasta entonces seguía paseándose por programas de televisión, como víctima, empezó a desaparecer. Su tono ya no convencía. En las redes las mismas personas que antes la aplaudían, ahora le exigían explicaciones. Preguntaban por los fraudes, las firmas falsas, los documentos que Eduardo y Fermín habían mostrado con pruebas claras. La presión creció tan rápido que un día, sin avisar, Julia fue citada a declarar ante el Ministerio Público. Intentó evadir, pero no pudo. Las pruebas estaban ahí. Los abogados de Eduardo movieron todo con rapidez. En menos de una semana, la denuncia de difamación se convirtió en un caso penal por robo, uso indebido de recursos y falsificación de documentos.
El escándalo se volteó por completo. Ahora la que aparecía en las noticias no era Lupita ni Eduardo, sino Julia, esposada, entrando a un juzgado. Las imágenes se hicieron virales. La asistente fiel ahora era señalada por robar miles de pesos y mentir ante las cámaras. Eduardo no sonrió, no celebró, solo respiró más tranquilo. Sabía que aún quedaban cosas por resolver, pero al menos el mayor peso ya no lo cargaban ellos. Lupita vio las noticias y no dijo nada. Solo se acercó a Eduardo, lo abrazó por la espalda y se quedó ahí unos segundos. No hacía falta hablar. Esa noche Fermín llamó a Eduardo y le dijo que el juez había aprobado la custodia temporal oficial de Lupita, mientras se resolvía todo lo legal. Era un paso enorme. Eduardo colgó el teléfono, se sentó frente a la ventana y se quedó viendo la noche. Había empezado con un pedazo de pastel y ahora tenía una hija en todo sentido. Aunque el apellido aún no estuviera en papel, Sofía llamó más tarde. Le dijo que estaba feliz por él, que todo había salido justo como debía. Laura no llamó, pero eso ya no dolía tanto. Andrés sí llamó. Le dijo que si Lupita alguna vez quería hablar con él, estaba listo. Eduardo le agradeció el gesto. No sabía si algún día eso pasaría, pero al menos ya no había más secretos. Lupita, por su parte, pidió que ese día no cocinaran. Quería salir a cenar. Eduardo aceptó. Fueron a una taquería sencilla, de esas con sillas de plástico y servilletas enrolladas. Pidieron tacos al pastor, agua de horchata y un flan para compartir. Nadie los reconoció. Nadie los molestó. Por primera vez en semanas, eran solo un señor y una niña cenando tranquilos. Lupita se reía con la boca llena, le contaba un chiste tonto que había visto en la tele. Eduardo la escuchaba, sonreía, y pensaba en lo increíble que era cómo algo tan simple podía sentirse como una victoria tan grande. Había pasado casi un año desde aquella noche en la banca del parque. Eduardo se levantó ese día con una sensación distinta. No era solo porque era su cumpleaños otra vez, sino porque ahora todo tenía sentido. Bajó las escaleras y encontró la casa decorada con globos, serpentinas, una pancarta hecha a mano que decía «Feliz cumpleaños, papá Eduardo», y el olor a pastel recién hecho saliendo de la cocina. Lupita, con un delantal lleno de harina, salió corriendo a abrazarlo. Le dijo que ese año no se le iba a olvidar, que no podía permitir que su cumpleaños pasara en silencio como la vez anterior. Eduardo la abrazó con fuerza, la miró a los ojos y le dijo que ese era el mejor regalo de todos. Ya no había cámaras afuera, ya no había llamadas de periodistas ni abogados corriendo de un lado a otro. Julia seguía su proceso legal, lejos de ellos. Andrés había comenzado a visitar la casa de vez en cuando, sin forzar nada, solo observando, escuchando, tratando de entender a su hija. A veces le llevaba libros, otras veces solo se sentaba con ella a tomar agua en el jardín. No eran padre e hija cercanos, pero había una puerta abierta. Sofía seguía en contacto, siempre dispuesta a apoyar, a cuidar, a visitar. Laura no aparecía mucho, pero Eduardo ya no la esperaba. Había soltado esa parte sin rencor. Ese día, Lupita preparó el desayuno, hizo huevos revueltos con jamón y tortillas medio tostadas. Eduardo comió feliz como si fuera un banquete. Luego salieron al jardín, donde ella había puesto una mesa con platos de colores, servilletas dobladas y un mantel viejo, pero limpio. A mediodía llegaron algunos amigos nuevos, vecinos, gente del pueblo donde ella había nacido y que ahora los visitaban de vez en cuando. También llegó Fermín con su esposa, y un regalo envuelto con papel plateado. Había música bajita, risas, y el pastel en el centro de la mesa con velas encendidas. Todos cantaron las mañanitas. Eduardo cerró los ojos, pidió un deseo y sopló. Cuando los abrió, tenía los ojos aguados, no porque fuera un momento triste, sino porque por fin, después de tanto, sentía que todo estaba en su lugar. Por la tarde, se sentaron a ver fotos. Lupita había armado un álbum con recortes, dibujos y fotos impresas de los dos. Desde la primera vez que comieron en la fonda,
hasta el día en que colgaron el letrero en su cuarto que decía, «Aquí estás en casa». Eduardo pasó cada página con una sonrisa que no se le borraba. Cuando terminaron, ella se recargó en su hombro y le dijo bajito, «Gracias por no irte». Él le respondió sin pensarlo, «Gracias por llegar». Y así, sin mucho ruido, sin discursos, sin cámaras, comenzó una nueva etapa. La etapa donde el pasado ya no dolía tanto y el futuro no daba miedo. Porque ahora no estaban solos, se tenían, y eso era más que suficiente.